Hola a todos, estamos aquí para conversar acerca de las herramientas parentales para trabajar con los niños o cuando tenemos hijos en primera infancia. Bueno, primero tendremos entonces que saber que desde esta postura, la primera infancia es el curso de la vida que va desde la concepción hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Importantísimo destacar la importancia de la concepción y el mismo proceso gestacional. En este sentido, es importante que sepamos que inclusive desde la concepción no solamente se aporta la carga genética de ambos padres, sino que también todo el entorno, todo el estado psicológico de la madre y todo lo que sucede a su alrededor, pues resultan de suma importancia. Los cuidados, todo lo que se asuma en este momento de la vida, pues toman una relevancia muy significativa. Aquí es importante que sepamos que podemos o debiéramos asistir a un curso psicoprofiláctico en donde se nos ayude, se nos apoye con todo lo que tiene que ver con ese cuidado gestacional para ir sembrando todo ese proceso instintivo que va a empezar a desarrollarse a partir del nacimiento. Entonces, dicho esto, en la primera infancia sabemos ya en qué rango de edad va y también nos vamos dando cuenta que es un curso de vida en donde se empiezan a formar los primeros valores, donde se afianza la seguridad que va a tener el niño, el adolescente y el adulto. Es un curso de vida absolutamente importante para todos los seres humanos. Vamos primero a entrar a detallar lo que hablábamos en el anuncio de nuestro video, que es los instintos que se desarrollan precisamente en la primera infancia y cómo podemos desplegar nuestras herramientas parentales para que estos instintos luego en la infancia y en la adolescencia den paso, digamos, a un desarrollo emocional, pues mucho más. En este curso de vida, entonces, hablamos de un cerebro que está en formación, que está dispuesto a tener una cantidad, una millonésima eh, conexión neuronal en donde se dispone para aprender, para descubrir el mundo y para captar todo lo que los primeros cuidadores le brindan. Cuando hablamos de este curso de vida, entonces nos centramos en un cerebro que es, hablando desde Paul MacLean y su cerebro triuno, es un cerebro que es reptiliano. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un cerebro instintivo. Es un cerebro que no es reflexivo y que precisamente se dedica como a generar el desarrollo de ciertos instintos de sobrevivencia que son importantes luego para desarrollar las emociones, los sentimientos en la vida adulta. Eh, no podemos, digamos, pensar que un niño que esté en la primera infancia responda como un adulto o como un adolescente. Entonces aquí vamos a ver primero cuáles son las partes de ese cerebro reptiliano que se forman y cómo son esas herramientas parentales que tenemos que desplegar para que estas partes sean estimuladas y para comprender al niño desde ese punto del desarrollo. Se llama cerebro reptiliano porque es un cerebro que se asemeja al de los mamíferos y de los reptiles. Y es un cerebro que es eminentemente instintivo, como lo decía ahora, porque se encarga como de las funciones más básicas o más primitivas, que digamos, por ejemplo, estar seguros, identificar un peligro y huir, la misma sobrevivencia o la misma supervivencia, el hecho de, digamos, de ciertas acciones que son automáticas, como la respiración, la temperatura,
De eso precisamente se encarga el cerebro reptiliano. Y en nuestro cerebro, entonces, cuando somos o estamos en la primera infancia, estas son como las partes cerebrales que más actúan y que pues más estimulación deberían tener porque son las que allí se están formando. Ganglios basales. Son los que se encargan, bueno, son una cantidad de células que se encuentran en lo más profundo de la corteza cerebral y se encargan de acomodar el cuerpo a los movimientos. Hace que esos movimientos sean más precisos y cada vez que se va creciendo, pues se van perfeccionando. En los niños, pues estos ganglios basales les permiten como advertir el espacio, advertir cómo se pueden mover y esto también empieza a dar cierta sensación de seguridad en cómo nos movemos en el espacio y cómo nos movemos en el mundo. Son fundamentales en las actividades de gatear, de empezar a dar los primeros pasos y de empezar a obtener y desarrollar una buena coordinación y equilibrio. El sistema reticular. El sistema reticular está conformado por una cantidad de células neuronales que están están en el encéfalo, cerca a la médula espinal y se encargan de todo lo que tiene que ver con el proceso de sueño y vigilia, estar dormidos o despiertos. También se encargan como de recoger a través de los sentidos la información relevante y de ir seleccionando la que es más importante. Por eso el niño entonces va regulando su sueño, su vigilia de acuerdo con lo que va sintiendo a través de sus sentidos. El hecho de sentir hambre, el hecho de sentir sueño, el hecho de sentir fatiga, de sentir incomodidad, está comandado por el sistema reticular. El cerebelo. El cerebelo es un órgano de los más antiguos de nuestro cerebro. Se encuentra ubicado acá en la fosa posterior del cráneo y es un órgano muy compacto. Se encarga de todo lo que tiene que ver con el equilibrio y el control muscular. Entonces es importante porque los niños, a medida que van creciendo, hay que fijarnos mucho en su marcha, en el gateo, en si sostienen la cabeza o no, dependiendo de los tiempos que están, digamos, estipulados o de los rangos de tiempo para lograr ciertas cosas. Cuando se está en la primera infancia, ese desarrollo motor o del movimiento está muy relacionado y asociado con el desarrollo cerebral. El tallo o tronco cerebral, que está formado por 4 áreas, es también súper importante y es como la vía de circulación de todo lo que tiene que ver con lo sensorial, menos el olfato y la visión. Es así pues como el cerebro reptiliano es totalmente instintivo y esto lo escucharán durante todo el video porque se encarga precisamente de eso, de evitar el dolor, de regular todas las funciones básicas que son vitales, del comportamiento territorial, de estar alerta frente a la huida, de todo lo que tiene que ver también con la supervivencia. Y esto digamos que se homologa a un comportamiento en los niños que es instintivo y que por eso hay unas respuestas o unas reacciones que son propias de la edad en donde estas partes cerebrales que yo les menciono empiezan a conjugar y a dirigir los comportamientos de los niños y de las niñas que están en este curso de vida. Por eso enfatizamos mucho en que no se le debe pedir a un primer infante que se comporte como un adulto o como un adolescente. Muy bien, dicho lo anterior y explicadas como las partes de ese cerebro reptiliano, pues creo que es el momento de que podamos saber que paralelamente a ese desarrollo de ese cerebro reptiliano viene un desarrollo y
digamos, la aparición de 5 instintos básicos, que son los instintos, valga la redundancia, a través de los cuales ese bebé se va a mover en el mundo. Es su forma, es su pasaporte a la exploración, que obviamente, digamos, enraizada en una curiosidad, pues le va a permitir ir conociendo pues el mundo. Figúrense que esto, a la vez que le sirve al bebé para explorar el mundo, también se convierte en un andamiaje, en un primer andamiaje para todo un desarrollo psicológico. ¿Quién lo creyera? Que para desarrollar o para desplegar unas herramientas parentales tuviéramos que comprender el estado cerebral de ese bebé, de ese primer infante, o también que tengamos que saber cuáles son esos instintos que van a ser la base de las emociones y pues de los sentimientos. Entonces, ya sabemos cuáles son esas estructuras cerebrales, porque creo que es importante conocerlo para poder saber, digamos, a qué nos estamos enfrentando. Los papás, los cuidadores, tenemos que ser especialistas en ello, ¿no? Para poder, pues, permitir un mejor desarrollo, pero especialmente para generar un ambiente que resulte propicio, protector, nutricio para ese crecimiento de ese niño, adolescente y pues finalmente adulto y adulto mayor. El primer instinto que desarrollan o que digamos aparece en la primera infancia es el instinto de escape. Ese instinto pues finalmente permite la supervivencia como todos los instintos, pero digamos es la base de 2 emociones importantes, ¿cierto? Que son que se yuxtaponen o que son contrarias y que son también pues de alguna manera excluyentes. Una es el miedo y la otra la seguridad. Entonces, digamos que el bebé obviamente por instinto va a desechar las situaciones que él sienta como peligrosas o desagradables, ¿no? Más que peligrosas, porque todavía no hay una concepción, digamos, precisa del peligro. Si bien el niño está en pleno desarrollo de esa conciencia, sí puede percibir cuáles son las situaciones alrededor, físicas y especialmente de afecto, que le generan miedo y que le generan seguridad. Y por eso ese instinto de escape, ¿no? Cuando hay una situación que no se siente como cómoda, como que genera inseguridad, pues hay un sentimiento, como un impulso a huir, a escapar. Pero pues los chiquitos, los bebés no lo pueden hacer y esto va quedando como grabado y se va asentando, digamos, en esa base del desarrollo emocional que más adelante pues vamos a presenciar los que somos padres o cuidadores. ¿Cómo entonces estimular la seguridad de ese primer infante o en la primera infancia? Pues precisamente satisfaciendo todas las necesidades que tienen que ver con el miedo y con la seguridad. Y para un bebé sentirse seguro es sentirse calentito, confortable, es sentir que si está mojado o si hizo deposición, pues que su pañal sea cambiado, que si tiene hambre, pues se pueda ser atendido con la leche, preferiblemente lactancia materna. Sin embargo, sabemos que hay muchas mujeres que no pueden ejercer esto, no porque no quieran, sino por dificultades o a veces inclusive diagnósticos médicos. Entonces es como responder a esas necesidades nutricionales y físicas que le permitan sentirse al bebé seguro. Otra forma es entonces también desplegar todo el afecto a través del lenguaje verbal, ¿sí? Hablar. Si bien no se recomienda decir las palabras, digamos, mal pronunciadas, sí se recomienda hablar cariñosamente, con un tono de voz. Digamos, los niños y los bebés en la primera infancia
son muy hábiles para reconocer los tonos de la voz. Entonces, el poder generar un tono de voz dependiendo de la emoción para brindar seguridad es muy importante. ¿Y quién diría que físicamente podemos estimular precisamente la seguridad? Y es cargando de manera firme pero suave al bebé, siempre cuidando el sostenimiento cefálico o de la cabeza para que él sienta esa seguridad. Cuando al niño lo cargan mal y permiten que la cabeza se caiga, se genera un sentimiento, una sensación. Aquí también, pues, parentalmente, esa competencia parental protectora, el mecer, el arrullar, el acariciar, son acciones que muy seguramente, valga la redundancia, van a generar una sensación de seguridad. Así, entonces, el bebé poco a poco empezará a comprender lo que es seguro de lo no seguro. Si un primer infante crece donde hay discusiones, peleas, problemas, los adultos creyendo que no escuchan, pues es un bebé que va a naturalizar la violencia, que va a naturalizar y que va a entender que es lo normal. Entonces es muy importante cómo manejamos el tono de la voz y en términos de seguridad para que ese instinto de escape pueda generarse de la mejor manera. Entonces está en el cargar, arrullar y en cómo asumimos esa postura firme con un buen sostenimiento cefálico. Mucho más adelante en la adultez a veces sentimos que no podemos huir de situaciones inclusive peligrosas, de situaciones que nos duelen, nos hieren y nos preguntamos por qué. Así sea imposible o inverosímil o se crea que es así, todo se arraiga en este instinto de escape. Ahora el segundo instinto es el instinto de repulsión. La repulsión es importante, ¿no? El poder sentir asco de ciertas cosas. Digamos que en los primeros infantes tiene mucho que ver especialmente con el alimento. A medida que van creciendo, pues también si no los dejamos que se mojen o que estén a pie limpio, que tengan contacto con la arena, el pasto, inclusive el barro, la arcilla, pues va a ir desarrollando cierta repulsión. Y en este instinto que es tan importante, se arraigan las emociones de comodidad y de disgusto. ¿Sí? El poder expresar y el poder darse cuenta de qué es lo que molesta, de qué es lo que disgusta. Si bien la consigna en el primer instinto del que hablamos, que es el de escape, es amar la vida, estar en paz, entre comillas, estar a tono con la vida, en este instinto, digamos que la consigna es el poder estar seguro. De acá viene entonces el aprender qué es lo que me genera a mí comodidad, qué es lo que me disgusta. Y siendo un instinto básico, porque los instintos es lo primero, como los primeros impulsos que desarrollamos, pues es la puerta de entrada a poder lograr sentirse satisfecho o cómodo con el mundo, con las relaciones. Todo el desarrollo humano es una cadena que se va, enlazando y que se va estrechando pues a medida que vamos creciendo y que vamos cambiando de curso de vida. Por eso el enfoque del curso de la vida pues toma una importancia súper relevante para poder mirar al ser humano, en este caso, la primera infancia. ¿Cómo podemos estimular inicialmente la primera infancia este instinto con las necesidades básicas satisfechas? Entonces acá entra mucho lo que es cuando responder al llanto del bebé, poder conocerlo y saber, digamos, con esos murmullos, con esos gorjeos y con el llanto especialmente, qué es lo que necesita.
para poder satisfacer esa necesidad. El abandono psicológico pues también empieza cuando dejamos que un bebé llore, 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 sin que nadie le pueda atender y sin que nadie pueda, digamos, satisfacer esa necesidad que él tiene y que expresa a través del llanto. Ojo con esto, un llanto continuo que no se calma, que pese a que estamos ahí atentos, no disminuye, puede ser un signo de alarma. Entonces, qué importante poder acudir al llanto que nos está pues expresando que ese bebé tiene una necesidad de hambre o de alimentación, digamos de abrigo, porque sienta calor, porque sienta frío, de poder estar limpio, ¿sí? Sentirse limpio y poder sentirse cómodo y caliente, digamos, en esa limpieza. Y estamos hablando, digamos, de términos medios, ¿sí? No estamos hablando de una limpieza excesiva, ¿no? Pero obviamente dentro de todos los parámetros de asepsia que se requieren. Y especialmente esa necesidad de afecto, de cómo necesita ese bebé, ese primer infante sentirse protegido, tener una persona adulta o una cuidadora, un cuidador, una figura subsidiaria que esté allí siempre dando a entender esa protección, esa seguridad. El tercer instinto es el de la curiosidad. Un niño, en este caso en la primera infancia, se da este instinto de una manera asombrosa. El cómo ese bebé, ese niño empieza a explorar el mundo a través de sus sentidos, a través de el poder conectarse con los adultos, el poder conectarse con lo que lo rodea. Ese instinto es lo que guía al niño para moverse en el mundo. Esa curiosidad renovada que a veces a los adultos nos incomoda, nos molesta, como que decimos, ay, pero qué niño tan inquieto, que es que tan curioso, pero es la naturaleza del niño. Casi que decirle a un niño, a un primer infante que no sea curioso es como mandarlo a una muerte psíquica, ¿no? A que se quede quieto, a que, obvio, la concentración es algo que se va logrando a medida que se va creciendo, pero en el primer infante la curiosidad es sumamente importante y el permitir que esta curiosidad sea saciada, pues también se convierte en una responsabilidad y en una herramienta parental. Digamos que la curiosidad le va a abrir el paso a la capacidad de asombro, al maravillarse por lo nuevo, a la investigación, si así se quiere también llamar, le abre paso a eso. Hay personas que nada las asombra, hay niños que nada les parece, digamos, novedoso. ¿Qué pasaría si estimularíamos bien el instinto de la curiosidad? Entonces, cuando, digamos, este instinto es bien estimulado, pues le abre paso a investigadores natos. De hecho, los primeros infantes y los niños son investigadores por naturaleza. Una herramienta parental a desplegar acá, pues es una herramienta muy protectora en el sentido de generar un ambiente seguro para que ese infante pueda explorar. Entonces, por ejemplo, allí ustedes, los que son papás y los que no, podrían esperar que el bebé va a intentar explorar muchas cosas con la boca, va a intentar explorar muchas cosas con sus manos, cuando empieza pues a agarrar, cuando empieza esa capacidad de aprehensión de las cosas. Entonces es muy importante generar un entorno muy seguro para que esta exploración pueda darse. Impedirla pues entraría a entorpecer este instinto y por tanto lo que llega a continuación. El cuarto instinto es el instinto de combate. Este instinto es muy importante porque le da paso a dos emociones súper interesantes que son la fortaleza y la ira o la rabia, ¿sí? El instinto de combate es ese instinto que nos lleva a luchar por sobrevivir.
que nos lleva a combatir frente a situaciones de riesgo, situaciones que representan inseguridad e inclusive la muerte. Entonces es como esa capacidad de resistirnos frente a algo que nos molesta. En el caso de la primera infancia, pues es combatir la incomodidad, combatir lo que molesta a nivel de necesidades básicas, combatir lo que no se siente cómodo, combatir lo que no se siente seguro. Importantísima la ira y la fortaleza. ¿Por qué? Porque la rabia nos impulsa, la rabia nos permite también darnos cuenta que nos molesta, que algo nos está doliendo. Y esa rabia debe ir acompañada y cotejada precisamente con una capacidad de comprender que se va generando mucho más adelante en otros cursos de la vida, pero que tiene su base en el instinto del combate. La fortaleza, esa capacidad de comprender el mundo, los hechos que suceden, así sean dolorosos, y ser tolerantes a la frustración. Mire qué tan importantes los instintos. Todo esto está dado por ese cerebro reptiliano del cual hablamos en la primera parte. Entonces, digamos que cómo se estimula esto. Bueno, esto acá yo hago la cuña que tiene que ver todo con nuestra psicoterapia espiritual vincular, que en otros videos en nuestro canal pues hemos explicado la epistemología, las bases teóricas y como lo que hemos venido construyendo desde lo que hemos conocido, investigado y experienciado en terapia con niños, digamos, primeros infantes. Entonces, ¿cómo podemos estimular este instinto? Pues es permitirle al niño llorar, ¿no? A ese primer infante que llora. Un primer infante casi nunca llora sin motivo. Sin un motivo que sea importante para el niño. Para el adulto puede ser que sea poco importante, hasta algo tonto, una bobería, pero para el niño, para ese infante, es muy importante. Permitir el llanto, consolar en el llanto, va a permitir que ese instinto le da paso a la expresión de la ira, pero posteriormente a una capacidad de fortaleza. Entonces, importante poder permitir al niño ese llanto, no desesperarnos con el llanto del niño, sino aprender a comprenderlo, a traducirlo, para que él se sienta seguro cuando llora, cuando tiene ira, y así como que pueda comprender que tiene también el derecho a combatir aquello que le disgusta. El quinto y último instinto es el instinto de sumisión. Este instinto, pues como su nombre lo indica, es como la capacidad o el impulso que tenemos a volvernos sumisos de pronto en términos muy, digamos, instintivos frente al más fuerte o frente, digamos, a las situaciones que percibimos como más grandes que nosotros y que ese sentido de la supervivencia nos dice agacha la cabeza y sé sumiso. Eso tiene mucho que ver con dos emociones que más adelante se van a desarrollar en los niños, y es el agradecimiento y la gratitud y el poder reconocer la norma y la autoridad, que es súper importante para moverse en el mundo adulto, inclusive en el mundo escolar, en el mundo universitario. Todo arranca desde acá. Todo arranca desde acá. Por eso es muy importante ayudar al niño, permitirle que pida ayuda, que busque ayuda, y también permitir que pida ayuda y que ayude a otros, ¿no? Cuando ya están más grandes y ellos están pequeños, cómo ellos pueden ir identificándose con un otro a través de la ayuda, a través de identificarse con alguien que tiene una necesidad. Y no estoy hablando en términos filosóficos elevados, sino como algo de simplemente observar y, digamos, responder a eso que me está presentando el medio. Entonces aquí es súper importante, para que este instinto pueda estimularse y dar paso
a la fortaleza, a la gratitud, perdón, y al reconocimiento de la autoridad y del límite, es importante eso, permitir que el niño se mueva, alentarlo cuando empieza a gatear, cuando empieza a hacer sus solitos parado, cuando empieza a dar sus primeros pasos, siempre con una voz de aliento y con una disposición de ayuda. Esto, digamos que es la base para lograr una niñez que viene luego sana.